En la última clase comenzamos a hablar de los modos y frecuencias de vibración y vimos que los modos tienen dos propiedades fundamentales, que son que para dos modos diferentes el siguiente producto es 0 y el siguiente producto es un escalar, vamos a llamarle alfa por ahora. Perdón, 0, ese es 0. Si I es diferente de J, o sea, para modos, si Phi I y Phi J son dos modos diferentes. Si ponemos el mismo modo aquí, dijimos que Phi I transpuesta M Phi I, eso es un escalar, ahí sí podemos llamarle alfa I, digamos, y Phi I transpuesta K por Phi I es otro escalar, por ahora vamos a llamarle beta I, simplemente de manera introductoria. Lo que vamos ahora es que vamos a utilizar esas propiedades de los modos de vibración para resolver el problema de vibración libre de sistemas de múltiples grados de libertad sin amortiguamiento primero y después vamos a ver con amortiguamiento. En otras palabras, estamos interesados en resolver el siguiente problema, la ecuación de dinámica de movimiento para sistemas de múltiples grados de libertad. Entonces, vibración libre, 0. Este 0 es un vector. Vector. U es el vector de desplazamientos. Vector de desplazamientos. No tienen que ser traslaciones, puede incluir rotaciones. K es la matriz de rigidez. Matriz de rigidez. Y M es la matriz de masa. Matriz de masa. Este problema es de vibración libre y tiene dos condiciones iniciales. Y le vamos a llamar de la siguiente manera. U0, U0 igual a U0, ese es el vector de desplazamiento inicial, y U punto, o sea, la velocidad inicial, también llamada de esa manera. Estas son las condiciones iniciales. Entonces, U, como le mencioné, es un vector de desplazamiento, U de t, que tiene los desplazamientos de los diferentes grados de libertad. Otra palabra, U1 de t, U2, etc. hasta Un, donde n, esa n, es el número de grados de libertad. GD, lo vamos a llamar así, de forma abreviada. Entonces, lo que estamos interesados ahora mismo es en resolver esa ecuación de movimiento. Acuérdense que esto es un sistema de ecuaciones acoplado. Sistema de ecuaciones que es acoplado, o sea, en otra palabra, acoplado. En otra palabra, las ecuaciones para las distintas coordenadas están relacionadas, ¿verdad? Cuando hablamos del ejemplo que vimos en la primera clase de sistemas de múltiples grados de libertad, vimos que ese sistema de ecuaciones está acoplado. En otra palabra, no se puede resolver los distintos desplazamientos de manera independiente, sino que las ecuaciones dependen de todos los desplazamientos al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que podemos hacer una transformación de coordenadas, hablamos de transformación de coordenadas anteriormente, de manera que las ecuaciones se desacoplen. Y vamos a ver cuál es la ventaja de ese cambio de coordenada ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una transformación a coordenadas modales. Transformación a coordenadas modales. En otras palabras, vamos a definir un sistema de coordenadas que tiene n coordenadas, que son una combinación lineal de las coordenadas u, o sea, n coordenadas que son una combinación lineal de u1, de t, u2 hasta un. Acuérdense que hablamos de transformación de coordenadas. En otra palabra, yo puedo definir un sistema de coordenadas que no sea de las u, sino que sea, por ejemplo, yo puedo definir una coordenada que se llama de w de t,
es igual a U1 de t más U2 de t, por ejemplo, digamos. Esa W es una coordenada nueva, digamos, que es una combinación lineal de esas dos coordenadas. Yo puedo definir otra coordenada W2, digamos, que es 4U1. Estoy inventando los números aquí, pero para que tengan la idea. En otras palabras, yo puedo reescribir las ecuaciones en función de una coordenada de estas dos coordenadas, W1, W2, en vez de U1, U2. Es simplemente un cambio de coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a elegir esas coordenadas de una manera especial. Cuando yo cambio de coordenada es similar, cuando vieron álgebra lineal, a cambio de base. O sea, vimos anteriormente, cuando mencionaba un poco de álgebra lineal, que usted tiene un espacio vectorial, digamos. Usted puede tener, por ejemplo, una base donde esos sean los vectores 1, 0 y 0, 1. Pero mencionábamos que esa no tiene que ser la base. O sea, la base puede ser, por ejemplo, este vector, digamos 1, 1, y ese vector, o ese vector y ese vector. En otras palabras, la base no tiene que ser ortogonal. O sea, nosotros podemos hacer un cambio de coordenadas, o esencialmente es como si fuera un cambio de base. Bien, entonces, el cambio de coordenadas que vamos a definir es el siguiente. Vamos a escribir U de t como una matriz que va a tener todos los modos, phi 1, phi 2, de manera vertical hasta phi n, los n modos de vibración, por un vector que le vamos a llamar eta, n1 de t, n2 de t, n de t. Entonces a esta matriz le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar phi mayúsculas, phi mayúscula, y a este vector le vamos a llamar eta de t. Estas coordenadas son las coordenadas modales. Coordenadas modales. Porque la transformación, que es esta matriz, que hace el cambio de un sistema de coordenadas al otro, son los modos de vibración. O sea, en otras palabras, n de t, o sea, las coordenadas modales, son iguales a la matriz phi inversa por u. Vamos a escribir simplemente u de t. Por u de t. En otras palabras, estamos haciendo un cambio de coordenadas a ese vector eta de t, donde, por ejemplo, n1 de t es una combinación lineal de u de t. O sea, en otras palabras, cada coordenada de ese vector, acuérdense que ese vector es una matriz, o sea, esa matriz multiplicando el vector de desplazamiento. Entonces, eso lo podemos escribir como una matriz por un vector u1, u2 hasta un. Y esta matriz es phi inversa. Entonces, esa alfa j, por ejemplo, son dados de la siguiente manera. Digamos, entonces, el primer componente de ese vector es esa fila de esa matriz phi inversa por el vector de desplazamiento. Y así sucesivamente. Entonces, ese cambio de coordenadas queda expresado o por esta ecuación o por esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribir, tenemos la matriz, la ecuación de movimiento, la voy a escribir de nuevo. Y vamos a sustituir aquí el cambio de coordenadas. Acuérdense que u de t es igual a, le llamé phi, exacto, phi por nu de t. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta ecuación del cambio de coordenadas, donde quiera que veamos u,
¿Te acuerdas de esa ecuación? La primera derivada, o sea, la velocidad es simplemente phi por la velocidad en coordenadas modales y la aceleración es phi por la aceleración en coordenadas modales. O sea, simplemente estoy tomando la derivada de esa ecuación y después la derivada de esa ecuación. O sea, basada en esa transformación, podemos escribir la ecuación de movimiento de la siguiente manera: m phi más k, voy a dejar un espacio aquí, vamos a ver aquí. Phi n eta de t, eta de t es igual a 0. Vamos a premultiplicar esa ecuación por la transpuesta de la matriz modal. Otra palabra, phi transpuesta, phi transpuesta, phi transpuesta. Eso es 0, o sea, ese producto es 0. Acuérdense que eso es un vector. Eso es un vector que tiene 0, 0, 0, 0, 0. N ceros. Eso es 0. Y basada en la propiedad de los modos, este producto, vamos a comenzar con este, es lo siguiente. Eso es phi 1 transpuesta, phi 2 transpuesta, hasta phi n transpuesta, por m, o sea, la matriz de masa, por phi 1, phi 2, hasta phi n. En otra palabra, este producto es una matriz que tiene lo siguiente: es phi 1 transpuesta m phi 1. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que es, vamos a poner de esta manera, es phi 2 transpuesta m phi 2, phi 1, perdón. Eso continúa hasta phi n transpuesta m phi 1. En otras palabras, tengo mucho espacio aquí. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es escribiendo el producto completo que sale de multiplicar esa matriz por esa matriz por esa matriz. Quizás debió haberlo dividido en dos pasos, pero ya se quedó así. Entonces, la segunda columna de esa matriz es la siguiente, es que es phi 1 transpuesta m phi 2, phi 1 vamos a seguir horizontales, no pasa. Eso sigue hasta phi 1 transpuesta m phi n. El segundo elemento aquí es phi 2 transpuesta m phi 2, y eso continúa de esa manera. Ahora, debido a la propiedad, perdón, esos son phi minúsculos. Debido a la propiedad de la ortogonalidad de los modos, estos elementos que están fuera de la diagonal son 0. Eso es 0, 0, 0. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son 0. Y si la matriz de modos, o sea, si estos modos son normalizados con respecto a la masa, entonces esto es 1, esto es 1 y toda la diagonal es 1. En otra palabra, eso es igual a la matriz de identidad. Obviamente una matriz diagonal que tiene solamente unos. O sea, tiene 1, 1, 1 en la diagonal y 0 fuera de la diagonal principal. Eso es ese producto. Entonces, ahora vamos a reescribir, vamos a ver a qué es igual ese producto que está ahí. Vamos a ver aquí, ¿no? Ese producto es lo siguiente. Esto es una matriz. El primer elemento es una matriz que tiene todos los modos como filas. Entonces es phi 1 transpuesta
esa es la primera fila, la segunda fila es phi2 transpuesta, y seguimos hasta la fila n, donde n es el número de grados de libertad transpuesta. Luego se multiplica por la matriz de masa, perdón, de rigidez, estamos en el segundo producto, por la matriz de rigidez, y esa es la matriz de los modos. Phi1 la primera columna, Phi2 la segunda columna, y son n columnas con los n modos de vibración. En otra palabra, esta matriz, cuando te das el producto de las tres matrices, te queda lo siguiente: te queda Phi1 transpuesta K Phi1, Phi2 transpuesta K Phi1, punto suspensivo, Phi n transpuesta por K Phi1. Esa es la primera columna. La segunda columna es Phi1 transpuesta K Phi2, Phi2 transpuesta K Phi2. Estoy simplemente multiplicando tres matrices. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, eso es una matriz, por una matriz, por otra matriz. Lo que pasa es que en esta matriz las filas están definidas como los modos, y en esta las columnas son los modos. Entonces, la primera fila es Phi1 transpuesta K Phi n. Eso sigue hasta Phi n transpuesta K Phi n. Debido a la propiedad de ortogonalidad de los modos con respecto a la matriz de rigidez, ese elemento es 0, ese elemento es 0, lo hablamos al principio de esta clase. Todos los elementos que están fuera de la diagonal son 0. Y de nuevo, si los modos están normalizados con respecto a la masa, vimos en la clase anterior que ese producto, por ejemplo, Phi1 transpuesta K Phi1, es simplemente que es la frecuencia del primer modo de vibración al cuadrado. O sea, eso es omega 1 al cuadrado. El segundo elemento, o sea, en la diagonal principal, es omega 2 al cuadrado, etc. Y el último elemento es omega n al cuadrado. En otra palabra, esa matriz que está aquí es una matriz diagonal, una matriz diagonal que tiene toda la frecuencia de vibración al cuadrado en la diagonal principal. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este sistema de ecuaciones es en realidad, cuando hacemos el cambio de coordenada a coordenadas modales, el sistema de ecuaciones en realidad es lo siguiente: identidad, pudimos haber obviado obviamente porque es como si fuera un 1, más una matriz que le llamé, ¿cómo le llamé esa matriz? Le llamé, no estaba aquí, pero creo que le llamé omega mayúscula. Déjame ver si yo lo sé más adelante. Quiero ser consistente con mi nota. Exacto. Ya. A esa matriz, eso es lambda mayúscula. Eta igual a 0. Esa matriz es la matriz de identidad y esa matriz es diagonal. Lo que quiere decir que ese sistema de ecuaciones es igual a lo siguiente. O sea, cuando hace el producto, vamos a escribirlo ya porque va a ser un poco más obvio. Ese sistema de ecuaciones es lo siguiente: más omega 1 al cuadrado, diagonal, omega n al cuadrado, entonces 0 fuera de la diagonal principal, por eta 1 hasta eta n, igual a 0, 0, 0, 0. En otras palabras, esta es la clave de usar la coordenada modal. Las coordenadas están desacopladas. O sea, estas son n ecuaciones que tienen la siguiente forma: n1 más omega 1 al cuadrado, n1 de t igual a 0.
Esa es una ecuación escalar. Escalar. En otra palabra, eta 1 es una sola variable, no es un vector. Entonces son n ecuaciones n ecuaciones que están desacopladas. Lo importante es lo siguiente: ustedes saben cómo resolver cada una de esas ecuaciones, porque ya lo hicimos. O sea, eso es la ecuación de un sistema de un grado de libertad en vibración libre sin amortiguamiento. O sea, ustedes saben ya cómo resolver ese problema, en otras palabras. O sea, ustedes pueden resolver cada una de estas ecuaciones de manera individual, porque eso es equivalente a un sistema de un grado de libertad con frecuencia natural omega 1. Y ya sabemos cómo resolverlo. Lo único que nos falta son las condiciones iniciales en este sistema de coordenadas, pero eso es fácil de obtener. Las condiciones iniciales para resolver estas ecuaciones da lo siguiente. Acuérdense que la ecuación de transformación fue lo siguiente: u de t es igual a phi eta de t. En otra palabra, eta 0 es igual a phi inversa u0. O sea, ese es el desplazamiento inicial en la coordenada física. La velocidad inicial en coordenadas modales es la inversa de la matriz modal por la condición inicial en la coordenada física. O sea, estas son las condiciones iniciales para resolver estas ecuaciones. O sea, aquí sale, por ejemplo, n10 y eta 10 y eta 1 velocidad inicial. O sea, esas son, por ejemplo, las condiciones iniciales para la primera ecuación. Una vez se resuelven las n ecuaciones de manera individual, entonces para regresar a coordenadas físicas, que es lo que nos interesa, acuérdense que lo que nos interesa es u de t, simplemente aplicamos esta transformación, ¿verdad? Multiplicamos la matriz modal por la respuesta en coordenadas modales y eso nos da la respuesta en coordenadas físicas. Estas son coordenadas físicas y esas son coordenadas modales. Y ya. Lo importante fue lo siguiente, que las propiedades que nos dejaron ir del problema vectorial al problema escalar fue simplemente que los modos son que ortogonales con respecto a la matriz de masa y ortogonales con respecto a la matriz de Hilbert. Esa propiedad, con un cambio de coordenadas a coordenadas modales, nos permitió desacoplar ese sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden a n ecuaciones que son escalares. Cada ecuación de esas es una ecuación escalar. Ya la resolvimos, ya ustedes saben cómo resolverla cuando vimos un sistema de un grado de libertad. Entonces esa es la importancia. Cuando hablábamos de sistema de un grado de libertad, decíamos que habían dos razones fundamentales por lo que lo tratábamos con tanta importancia. Uno era que nos permitía entender un poco mejor la teoría de dinámica estructural, y la segunda, que es la más importante, es para resolver este tipo de ecuaciones, sistema de ecuaciones que están acoplados. Vamos a ver si algo más quiere decirme. En otra palabra, okay, esta ecuación es equivalente a la que vimos anteriormente de esta manera. Sistema de un grado de libertad. Esa ecuación tenía esta forma. Y como pueden ver, esas dos ecuaciones tienen la misma forma. Lo único que ahora, en vez de haber una sola frecuencia natural, ahora hay n frecuencias naturales. Este análisis que acabamos de hacer es lo que se conoce como análisis modal. Análisis modal. O sea, análisis modal es
un análisis para resolver esta ecuación, o sea, la ecuación de movimiento, desacoplándola utilizando los modos, utilizando esa transformación a coordenadas modales. Es lo que se conoce como análisis modal. Lo único que quiero recalcar es que esta matriz de modo son los modos normalizados con respecto a la matriz de masa. Respecto a la matriz de masa. Entonces, eso es todo para vibración libre sin amortiguamiento. O sea, ya vimos cuál es el procedimiento. O sea, se desacoplan las ecuaciones. Cuando se desacoplan las ecuaciones mediante la transformación modal, nos quedan n ecuaciones escalares. Sabemos resolverla cada una de ellas. Lo único que nos falta para resolverlas son las condiciones iniciales, pero la condición inicial la podemos tener fácilmente de aquí, o sea, de la transformación. O sea, simplemente como la transformación es u igual a phi nu, eta, perdón. Eso quiere decir que eta es phi inversa por u, y simplemente sustituimos 0 aquí, tiempo 0, y esta es la condición inicial en coordenadas físicas. Dijimos que estaba dado, ¿verdad? O sea, cuando acabamos de resolver esta ecuación, las condiciones iniciales están dadas. Estos son vectores ahora, un vector y otro vector. Multiplicamos esta matriz, la inversa de la matriz modal, por el desplazamiento inicial, y la inversa de la matriz modal por la velocidad inicial, y eso nos da el desplazamiento inicial y la velocidad inicial ahora en coordenadas modales. Eso es un vector, vector, vector. La primera entrada de este vector y de este vector son n1, 0 y n1 con un punto, o sea, de velocidad 0, y esas son las dos condiciones iniciales que se utilizan para resolver esa ecuación, la primera, y así sucesivamente, ¿verdad? La segunda es la segunda entrada de ese vector y la segunda entrada de ese vector. Esas son las condiciones iniciales que resuelven, que se utilizan para resolver la segunda ecuación. Y eso es esencialmente todo de vibración libre. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar amortiguamiento, ¿verdad? En este análisis que hicimos aquí, no incluimos el amortiguamiento. Entonces lo que queremos ahora es incluir amortiguamiento, porque sabemos que en general los sistemas estructurales tienen cierta capacidad de energía que está dada por el amortiguamiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a incluir el amortiguamiento y vamos a ver directamente el problema de vibración forzada de sistemas de múltiples grados de libertad con amortiguamiento. Se va a poner aquí vibración forzada con amortiguamiento. Al igual que para sistemas de un grado de libertad, vamos a adoptar el modelo de amortiguamiento viscoso. Modelo de amortiguamiento viscoso. Y la principal razón es porque es fácil de analizar. Fácil de analizar. No representa, no que no adecuadamente, pero algunas de las predicciones sobre la disipación de energía del amortiguamiento viscoso no son exactamente, no corresponden con lo que se observa en la realidad, pero en general las predicciones son aceptables. O sea, la predicción del comportamiento que se obtiene cuando tú usas el modelo son aceptables. Vimos anteriormente que simplemente la fuerza es proporcional a la velocidad relativa en otras palabras, la fuerza de amortiguamiento es igual a C, donde eso es una constante de amortiguación, por la velocidad,
simplemente velocidad. Donde esto es velocidad proporcional a la velocidad. Si te tiene un amortiguador viscoso, generalmente se simboliza de esa manera. C, no sé, si ese es el desplazamiento, si es el nodo 1, nodo 2, digamos, y eso es U1 y eso es U2, o sea, el desplazamiento del nodo de la derecha y el desplazamiento del nodo de la izquierda. Entonces la fuerza de amortiguación que se genera en los extremos del elemento, FD, esa fuerza es igual a C por la diferencia de las dos velocidades, o sea, la velocidad 1 menos la velocidad 2. En otras palabras, si los dos puntos se mueven a la misma velocidad, no se genera ninguna fuerza en el elemento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un ejemplo donde vamos a analizar un modelo que se utiliza para edificios, donde vamos a incluir ahora el amortiguamiento, como el modelo de amortiguamiento viscoso. Entonces el ejemplo que vamos a hacer tiene la siguiente característica. Vamos a poner aquí ejemplo. Este modelo se llama modelo de edificio de corte. Lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar un pórtico aquí de 3 niveles. Puede ser, por ejemplo, un muro y 2 columnas. Eso es irrelevante ahora mismo. Lo importante es que van a haber 3 coordenadas laterales: U1 dt, U2 dt y U3 dt. La masa está concentrada en los diferentes niveles. Vamos a otro color. Como tenemos, por ejemplo, en el primer nivel, concentrada la masa M1. En el segundo nivel la masa M2 y en el último nivel la masa M3. Vamos a tener una carga dinámica aplicada en diferentes niveles, digamos P1 de T, P2 de T, P3 de T, y podríamos tener también un movimiento de la base. O sea, en este ejemplo vamos a incluir esencialmente varios ejemplos al mismo tiempo. Un movimiento de base XG, y la asunción que vamos a hacer es que todos los elementos de la base se mueven de la misma manera. En otras palabras, XG de T es la misma función que mueve todos los soportes de la base, o sea, toda la base se mueve igual. Toda la base se mueve igual. Obviamente es una asunción, pero funciona bien en general. Vamos a agregar el amortiguamiento de la siguiente manera. Vamos a colocar unos elementos que unan los niveles de la siguiente manera. Entonces, eso es un amortiguador. No es un amortiguador real. Tiene que tomarse en cuenta. O sea, eso no es un amortiguador real. O sea, no es un amortiguador como el amortiguador que ustedes ven en la foto, sino que representa la disipación de energía general de la estructura. Disipación de energía. Debido a las mismas razones que hemos conversado anteriormente: fricción en la base, fricción en las conexiones, elementos no estructurales, etc. O sea, todas las propiedades que generan disipación de energía se encuentran modeladas mediante esos elementos.
Esencialmente, por ejemplo, C3 une los niveles 2 y 3, C2 los niveles, C3, exacto, los niveles 1 y 2, y C1 la base y el primer nivel. Entonces, vamos a hacer las siguientes asunciones. Vamos a decir que las vigas y las columnas no se deforman axialmente. Vigas y columnas no se deforman axialmente. Ya lo hemos usado eso anteriormente. Las vigas y las columnas no se deforman axialmente. La rigidez a flexión de las vigas, rigidez a flexión de las vigas es mucho mayor a la de las columnas. Eso lo que quiere decir es que la viga no va a rotar, o sea, lo que vamos a asumir en el modelo, no va a haber rotación de la viga, por eso solamente necesitamos los grados de libertad laterales. Otra cosa que pudimos haber hecho es incluir las rotaciones y después condensarlas. O sea, acuérdense que eso ya lo hicimos anteriormente incluso. Pudimos haber asumido, no haber asumido que la rigidez a flexión de las vigas es mucho mayor a la de las columnas, sino que incluir la rotación de todos los grados de libertad y después condensarla. Pero para este ejemplo vamos a dejar esa asunción. Las masas concentradas en los niveles, masas concentradas y ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encontrar la ecuación de movimiento, o sea, que describe el desplazamiento de los grados de libertad cuando se le aplica una carga dinámica y un movimiento de la base. Le llamé, ok. Voy a hacer un cambio en la notación, porque mis notas le llamé W en vez de U, o sea, dejé W. Bueno. Dejé el nombre U para otra cantidad, que vamos a ver más adelante. En vez de U, vamos a llamarle W. W1. W1, W2, W3. Porque dejé U para dar un cambio más adelante. Entonces W es el desplazamiento lateral de ese grado de libertad 1, 2 y 3. Bien, entonces, basado en esa asunción, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar de nuevo las ecuaciones de movimiento con respecto a esos 3 grados de libertad. Y después vamos a hacer otra transformación, pero no se preocupen. Ok, entonces, ese modelo, de acuerdo a esas asunciones, se puede representar de la siguiente manera. Y voy a borrar aquí porque necesito espacio. Lo único que tienen que recordar es lo siguiente, que como les mencioné, esos amortiguadores no son amortiguadores reales, sino que representan la capacidad de disipación de energía de ese nivel completo. Entonces, basado en estas asunciones que les acabo de mencionar, el modelo anterior se puede sustituir por un modelo equivalente de resortes. El modelo equivalente de resortes, que los hemos visto anteriormente, que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a tener un resorte el amortiguador, la masa, M1, después otro resorte que representa la rigidez, o sea, la elasticidad de la estructura, otra masa, M2, o sea, la masa del segundo nivel, y otro resorte, otro amortiguador y la masa M3. Esto es K1, o sea, la rigidez del primer nivel, K2, la rigidez del segundo nivel, K3, la rigidez del tercer nivel.
C1, el amortiguamiento del primer nivel, C2 del segundo nivel y C3 del tercer nivel. Vamos a aplicar un movimiento de la base, XGDT le llamamos, y también puede haber aplicada fuerzas, las dibujé aquí. Puede haber, por ejemplo, una fuerza P1 de T aplicada a esa masa, P2 de T aplicada a la segunda masa y P3 de T aplicada a la tercera masa. Las coordenadas son de desplazamiento, dijimos que son W1, W2 y W3. Ese es el desplazamiento con respecto a esa coordenada de esa masa. Entonces, ese es el modelo de resorte equivalente. Modelo de resorte equivalente. Entonces, como hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Nos imaginamos la estructura deformada y aplicamos la ecuación del movimiento en esa condición. La condición deformada que yo asumí fue la siguiente. Vamos a dibujar esta línea aquí, nos va a ayudar un poco. Yo asumí, puede haber asumido cualquier cosa, obviamente, que esta masa se movía aquí. Que esta masa venía aquí. Y que la última masa hacía esto. Entonces, esto es XG. XG es el movimiento de la base. O sea, en otra palabra, vamos a ver fricción. Esto es XG. XG en un tiempo dado. W1 es este desplazamiento, W1 de T. W2 es este desplazamiento, W2 en un tiempo dado T. Y W3 es el desplazamiento de la última masa, W3 de T. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no hemos terminado, o sea, eso no define la configuración deformada completamente, porque tenemos que definir cómo se relacionan W1, W2, W3 y XG. Entonces, yo asumí lo siguiente, ¿sabes? Obviamente se puede asumir cualquier cosa, pero yo asumí lo siguiente para el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver aquí, diagrama de cuerpo libre. Yo asumí que W1 es mayor que XG de T, que W1, la velocidad W1 es mayor que la velocidad del suelo, que W1 de T es mayor que W2 de T, que la velocidad W1 es menor que W2 de T, W3 es mayor que W2 de T y que W3 es mayor que W2 de T. Entonces, esas fueron asunciones. Asumidas. O sea, asumimos una configuración deformada de esta manera y basado en eso vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Vamos a borrar entonces. Vamos a borrar aquí arriba.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es los diagramas de cuerpo libre de las tres masas. Entonces vamos a decir primero para la masa 1, tenemos la masa M1. Entonces, acuérdense que es lo que enseñamos, se llama la masa y todas las fuerzas que están actuando en la masa. Entonces, yo asumí que W1 era mayor que XG. Y en otra palabra, que el desplazamiento de ese nodo es mayor al de ese nodo. Eso quiere decir que el resorte va a estar en tensión. Porque si el punto de la derecha se mueve más que el de la izquierda, el resorte va a estar a tracción. Eso quiere decir que si es el resorte, las fuerzas están así. Eso quiere decir que la fuerza de la masa viene actuando hacia la izquierda. Esa fuerza es ¿qué? Es K, la rigidez del resorte 1, por el desplazamiento relativo. Acuérdense que lo que se enseña en el diagrama de cuerpo libre son las magnitudes de la fuerza. O sea, que si esa magnitud, si W1 es mayor que XG, esa magnitud es que es W1 menos XG. De manera que esa cantidad es positiva. ¿Por qué? Porque W1 es mayor que XG, o sea que esa diferencia es un número positivo. Para el amortiguador, acuérdense que la fuerza depende de la velocidad relativa. Si la velocidad del punto 1 es mayor que la del suelo, o sea, ese punto se mueve más rápido que este, eso quiere decir que es como si el amortiguador tuviera atención, la misma idea. O sea, que la fuerza que actúa en la masa apunta hacia la izquierda, o sea, esa fuerza viene aquí. Esa fuerza tiene ¿qué magnitud? C1 por W1 menos W2. W1 menos XC, perdón. Menos XC. Para la derecha, ¿qué pasa? Yo dije que W1 es mayor que W2. Si W1 es mayor que W2, eso quiere decir que ese resorte está a compresión. ¿Por qué? Porque el punto de la izquierda se está moviendo más que el de la derecha. O sea, W1 es el desplazamiento del punto de la izquierda, W2 el desplazamiento del punto de la derecha. Si W1 es mayor que W2, ese resorte va a estar a compresión. O sea que si el resorte está a compresión, la fuerza vienen así. O sea, cuando vienen aquí, pasa a la izquierda. Esa es la fuerza debido a ese resorte. La magnitud de esa fuerza es que es K por W1 menos W2. ¿Por qué? Porque W1 es mayor que W2. Entonces, para que esa cantidad sea positiva, porque la magnitud es positiva, tiene que estar de esa manera. El resorte, el amortiguador, asumí que la velocidad del punto 2, o sea que el punto de la derecha, es mayor que la velocidad del punto de la izquierda. Eso quiere decir que este punto se mueve más rápido que el de la izquierda, o sea que el amortiguador está a tensión, lo que quiere decir que esa fuerza ahora pasa aquí hacia la derecha. Tiene el valor C2, esto es K2, por W2 menos W1. W2 menos W1. Fíjense que no es W1 menos W2. ¿Por qué? Porque la velocidad 2 es mayor que la 1. O sea que si yo pongo 1 menos 2 aquí, ese número da negativo. Pero acuérdense que la magnitud tiene que ser positiva. O sea que la única forma de que ese número sea positivo es si el número más grande se pone a la derecha, que es ese de ahí. Y ese es el diagrama de cuerpo libre para la primera masa. De la misma manera, ya no voy a hacer los otros, pero simplemente se lo voy a poner aquí. De la misma manera, para la masa 2, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre, eso sí ya simplemente lo voy a... La marcación es la misma idea, viene dado por lo siguiente. Aquí me faltó poner la carga, acuérdense que hay una carga P1 de T actuando en la masa.
Ese es el diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Y por último, para la masa M3, tenemos P3 de T, tenemos K3, W3 menos W2, entonces esos son los tres diagramas de cuerpo libre para las tres masas. Entonces ahora simplemente aplicamos sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, por ejemplo, para la masa M1, eso quiere decir que M1 por la aceleración de la masa 1 es igual a que la suma de toda la fuerza que están metiendo en la masa. Primero P1 a la derecha, positivo. O sea, positivo en la dirección de la coordenada. O sea, acuérdense que la coordenada W1 es hacia la derecha. P1 positivo, dirección de la coordenada. Estas dos fuerzas negativas, ¿verdad? Entonces tengo menos K1, W1 menos XG, menos son esas dos fuerzas que están a la izquierda, negativa a la izquierda, esa punta a la izquierda, negativa también, menos K2, W1 menos W2, y esa punta a la derecha, esa que es positiva, más C2 para la segunda masa es simplemente M2 W2, aceleración de la segunda masa. Entonces, vamos a ver primero P2 a la derecha, positivo. Las dos fuerzas que están a la derecha de la masa, estas dos positivas, entonces es más K3, W3 menos W2. No estoy incluyendo el tiempo, simplemente para hacer la notación más fácil. Más C3 por W3 menos W2, positiva esta, más K2, W1 menos W2, y esa a la izquierda negativa, entonces menos C2 W2 menos W1. Y de la misma manera pueden escribir la ecuación de la tercera. Simplemente M3, aceleración de la masa 3 es igual a esa fuerza menos esas dos fuerzas. Una vez tienen eso, esas tres ecuaciones, vamos a escribirlas rápidamente. M3 simplemente decimos la fuerza. Esas son tres ecuaciones, 1, 2 y 3, en tres incógnitas. Las tres incógnitas son W1, o sea la aceleración, pero W1, W2 y W3. Esas ecuaciones, esas tres ecuaciones, las podemos escribir de manera matricial de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que la vamos a reescribir utilizando matrices. Esas tres ecuaciones las podemos escribir de la siguiente manera. M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3.
Simplemente estoy reescribiendo las ecuaciones. Esto es W, perdón. W1, W2, W3. Esas son exactamente las tres ecuaciones que teníamos anteriormente, simplemente que las reescribimos en manera matricial. Entonces, esa matriz es la matriz de masa, esta es la matriz de amortiguamiento, la llamamos C, esta es la matriz de rigidez, K, a este vector le vamos a llamar W por ahora, W, W derivada, W segunda derivada, y ahorita no le puse nombre, pero eso es una matriz. Este es el desplazamiento de la base, la velocidad de la base y las cargas aplicadas en el grado de libertad. O sea, otra palabra, esas son las cargas, le podemos llamar simplemente F de T, que están actuando en la estructura. Estas son la carga dinámica que generan el desplazamiento de la estructura. Vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Acuérdense cuando hablábamos de, cuando tratamos sistemas de un grado de libertad con movimiento de base, acuérdense que W es el desplazamiento, ese W es el desplazamiento total de la estructura. O sea, si, en otra palabra, si tiene por ejemplo un pórtico sometido a un movimiento de base, XG, lo vimos anteriormente, cuando ese pórtico se deforma de la siguiente manera. El pórtico viene aquí, exagerando el movimiento. Entonces, esto es XG, o sea, el movimiento del suelo. Esto es W, el movimiento total con respecto al suelo. Y esto es U, por eso quería dejar U sin usar. Ese U es el desplazamiento relativo. Desplazamiento relativo con respecto al suelo. Desplazamiento relativo con respecto al suelo. Entonces, nos interesa reescribir esa ecuación en términos de desplazamiento relativo en problemas de movimiento de base. ¿Por qué? Porque el desplazamiento relativo es el que está relacionado con la deformación de los elementos. O sea, la deformación de esa columna, por ejemplo, depende no solo de XG y de W, sino que depende de sus diferencias. O sea, W menos X, o sea, ese desplazamiento relativo, U es W menos XG. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reescribir esa ecuación en función del desplazamiento relativo. Si hacemos eso, no lo voy a escribir todo, pero
la idea es la siguiente, o sea, vamos a definir, podemos borrar una cosa. Vamos a ponerle una estrellita de F, porque de F de T para otra cosa. Vamos a borrar aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir los desplazamientos relativos con respecto a la base y vamos a reescribir la ecuación en función de ellos. O sea, el primer desplazamiento relativo es W1 de T y eso es igual a W1 menos XG. Lo mismo que hicimos en el sistema de un grado de libertad. U2 de T es igual a W2 de T menos XG. Y U3 de T es igual a W3 de T menos XG. Entonces, ese U son los desplazamientos relativos con respecto a la base. Si ustedes hacen un cambio de coordenadas, o sea, simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente. De aquí resulta que W1 es igual a U1 más XG. De aquí W2 es U2 más XG. Y de aquí W3 es U3 más XG. Lo único que tienen que hacer es sustituir esas tres relaciones en las ecuaciones anteriores. Cuando ustedes hacen eso, o sea, acuérdense que las tres ecuaciones anteriores están en función de W1, W2 y W3. Cuando ustedes hacen esa sustitución, o sea, donde quiera que vean W1 sustituyen ese valor, donde quiera que vean W2 sustituyen ese valor, donde quiera que vean W3 sustituyen ese valor. Cuando hacen eso, se lo voy a dejar para que lo vean ustedes mismos. Las ecuaciones dan lo siguiente: M esta es la misma ecuación donde ahora U es un vector con U1, U2 y U3. Estas son las mismas ecuaciones que vimos anteriormente, las tres ecuaciones, pero ahora en función de U, donde U es ahora el desplazamiento relativo con respecto a la base. Si se fijan, lo que ocurrió fue lo mismo que ocurrió para el sistema de un grado de libertad. ¿Se acuerdan? Cuando vimos sistema de un grado de libertad, la ecuación que nos quedó tenía la siguiente forma. Esto era para un grado de libertad. Esta es la misma forma, si se fijan. Esto lo podemos llamar, este término lo vamos a llamar f de t. Bueno, el primer término, vamos a poner aquí arriba. Se lo podemos llamar f de t al lado derecho del signo de igualdad. Y este se puede escribir como menos m, un vector con 3, 1, de esa manera. Y esto es ahora un escalar. Este término es escalar. Entonces, este término está relacionado al movimiento de la base, o sea, terremoto, por ejemplo. Y el segundo término
Esto es debido a cualquier otra carga aplicada, por ejemplo, carga de viento, explosiones, etc. Entonces el objetivo en este punto, o sea que ya cuando llegamos a este punto, el objetivo es que es dado f de t, o sea, dado por ejemplo un movimiento de la base, un xg, o sea, la aceleración de la base, o dado un vector de cargas, en otra palabra, dado ese término f de t, calcular u de t, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta clase, o sea, lo dijimos desde el primer día de clase, o sea, el objetivo es que, dado, cuando tienen la ecuación del movimiento, dado una carga aplicada, o sea, la carga acuérdense que está del lado derecho de la ecuación, dado una carga, que puede ser un movimiento de la base, o una carga aplicada directamente, calcular u de t. U de t es un vector que tiene el desplazamiento o el movimiento de todos los grados de libertad cuando te aplican esa carga. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a resolver esa ecuación. La ecuación que acabo de borrar tiene la siguiente forma, acuérdense, es m entonces un sistema de ecuaciones acopladas, n ecuaciones diferenciales acopladas. Y el acoplamiento es debido o a la matriz de rigidez o de amortiguamiento generalmente. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos cómo resolver ese problema para vibraciones sin amortiguamiento. O sea, en otra palabra, ¿qué fue lo que hicimos anteriormente para vibraciones sin amortiguamiento? Hicimos un cambio de coordenada a coordenadas modales. Dijimos que u de t es igual a phi n, o sea, esto es una matriz con modos, esos modos tan normalizados con respecto a la matriz de masa, y estos son coordenadas modales. En otra palabra, por ejemplo, ¿te acuerdas a esa transformación? U1 de t, por ejemplo, la primera entrada de ese vector es que es la primera fila de esa matriz, o sea, esa matriz, acuérdense que es que la matriz de modo tiene el primer modo en la primera columna, el segundo modo en la segunda columna, y así sucesivamente. Entonces, phi1 es el primer modo de vibración, y acuérdense que le llamamos, dijimos que iba a tener n entradas, no me acuerdo exactamente cómo fue que le llamamos anteriormente, dijimos dijimos que el primer número iba a ser el grado de libertad, o sea, dijimos que por ejemplo esto es phi 1, 1, phi 2, 1, hasta phi n1. El primer índice es el número de grados de libertad, el segundo índice es el número de modo. En otra palabra, esta matriz, por ejemplo, la primera fila de esa matriz es que es phi 1, 1, grado de libertad 1, modo 1, phi 1, 2, grado de libertad 1, modo 2, etc. hasta phi 1n.
grado de libertad 1, modo n. Eso quiere decir que la primera entrada de ese vector, que es la primera fila de esa matriz por esa columna, es phi11, phi12, phi1n, donde n es el número de grados de libertad, por n1, n2, eta n. O sea que eso es igual a la sumatoria de phi1j eta j de t. Esa es, por ejemplo, la primera entrada, y así se puede escribir sucesivamente. Ok. Entonces, esa fue la transformación a coordenadas modales que hicimos. En otra palabra, la coordenada 1 es una combinación lineal, eso es lo que esto significa, de todas las coordenadas modales y las ordenadas de los modos en ese grado de libertad, en esa coordenada. Por eso esto es una combinación lineal. Combinación lineal. Entonces, lo que queremos hacer ahora es lo siguiente. Queremos, como vimos anteriormente, cuando hicimos ese cambio de transformación a coordenadas modales, las ecuaciones se desacoplaban. En otra palabra, podíamos resolverlas todas individualmente, y eso fue una gran ventaja. Lo que queremos ahora es hacer exactamente lo mismo, pero para esta ecuación. En otra palabra, queremos aplicar el mismo análisis, que fue lo que dijimos que se llama análisis modal. Análisis modal. Entonces, procedemos de la misma manera, ¿verdad? Simplemente hacemos esa sustitución en esa ecuación y premultiplicamos por la transpuesta de la matriz de modo. O sea, lo que me queda es lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Phi transpuesta m phi. Eso sabemos que es la matriz de identidad si los modos están normalizados con respecto a la masa. El segundo término es lo siguiente. Esto no sabemos lo que es todavía. El tercer término es el siguiente. Y eso es la matriz que le llamamos lambda mayúscula, que es diagonal. Y en la diagonal tiene las frecuencias de vibración al cuadrado, o sea, omega 1 al cuadrado hasta omega n al cuadrado. Y del lado derecho nos queda phi transpuesta por f de t. Ya sabemos que esa matriz es identidad, o sea que esa matriz va a quedar aquí diagonal, esa matriz es diagonal. Entonces lo que nos falta ahora, lo que no hemos decidido, es qué es la matriz de amortiguamiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a restringir. Ups, se fue la luz. Vamos a ver si entra la planta de nuevo. Ah, y se ve bien como que. Yo no veo. Tú no ves. No, pero espera un minuto, quizá la planta entra de nuevo. Sí. Caja de cero oficio. ¿Pero lo vas a dejar así en el video o...? Si entra rápido no importa, pero si dura mucho sí la vamos a tener que editar. Sí.
Virtual. ¿Qué transmisión? Clase virtual. Clase virtual. De virtual. Virtual, ya. ¿Me falta entonces? Tú dices que se ve. Se ve bien todavía. Más o menos. Ya, vamos a seguir así también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a restringir cómo seleccionamos a C. En otra palabra, ese producto phi transpuesta C phi, esa es una matriz, ¿verdad? Esa matriz no necesariamente es diagonal. Esa matriz es una matriz que en general es llena, o sea, esta matriz tiene componentes C11, C12, C1n, C21, Cn1, Cnn. En otra palabra, esa matriz está llena, o sea, no es necesariamente, no es diagonal. En general. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a construir la matriz de amortiguamiento. O sea, los valores que vamos a seleccionar no van a ser arbitrarios. Van a ser de manera que cuando hagamos este producto, la matriz que nos quede sea diagonal. O sea, lo que queremos es que esta matriz sea diagonal de manera que ese sistema de ecuaciones se desacople. O sea, si ustedes se fijan inmediatamente, esta matriz es diagonal, esa es diagonal, eso es un vector. Si esa matriz es llena, o sea, si todos los elementos fuera de la diagonal son diferentes de cero, entonces tenemos el problema de que las ecuaciones están acopladas, o sea, no se pueden resolver una coordenada independiente de la otra. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a restringir los valores que puede tomar C de manera que cuando hagamos este producto, la matriz que nos queda sea diagonal, o sea, que todos los elementos sean cero, todos estos elementos sean cero, y que los elementos en la diagonal sean los que son diferentes de cero. Entonces vamos a poner aquí ahora, entonces, construcción de la matriz de amortiguamiento. Vamos a buscar aquí. Construcción de la matriz de amortiguamiento. Entonces lo que dijimos, lo que vamos a mencionar, vamos a poner aquí una nota, que en general, el producto phi transpuesta C phi no es diagonal. Cuando ese producto no es diagonal, el análisis que vamos a hacer ahora no aplica. O sea, hay que usar alternativamente dos tipos de análisis. Uno, que es reescribir, esto no lo vamos a hacer en esta clase, pero es reescribir el problema en espacio de estado. Espacio de estado es como ecuaciones de primer orden, o sea, de esta forma. AX más B, llámale F porque le llamamos F. Donde esa X es lo que se conoce como variable de estado. En otra palabra, las ecuaciones están en primer orden, o sea, eso es una sola derivada en el tiempo. La segunda forma es resolver la ecuación numéricamente. Por ejemplo, utilizando los métodos de Newmark, por ejemplo. Newmark, Wilson, etc. Que puede ser, creo que vamos a ver en la última clase, el método de Newmark, pero principalmente nos interesa para problemas no lineales. Entonces, pero para fines de amortiguamiento, en realidad, a menos que tengamos
la única situación en que sí amerita uno de estos dos análisis es si tenemos amortiguadores reales. Esto solo aplica, o sea, en realidad, la única razón por la cual tendríamos que recurrir a uno de estos dos análisis es si tenemos amortiguadores reales, o sea, un amortiguador viscoso, le puedo mandar una foto de alguno, pero solamente si hay amortiguadores que son reales. Si tenemos un dispositivo que es un amortiguador que es simplemente parecido al dibujo, es un dispositivo que tiene un fluido, por ejemplo aceite generalmente, por ejemplo, y que genera la fuerza de amortiguación, pero solamente en esa situación se requiere ir a uno de estos análisis. Pero para cualquier otro tipo de estructura convencional simplemente recurrimos al análisis que vamos a hacer ahora. Exacto. Este análisis, vamos a ver, nos vamos a enfocar en análisis en que la matriz, en que el producto phi transpuesta C phi es diagonal. Cuando el amortiguamiento C es tal que ese producto es una matriz diagonal, se le llama amortiguamiento clásico. Voy a poner aquí amortiguamiento clásico. O sea, si C es tal que ese producto es una matriz diagonal, se le llama amortiguamiento clásico. En otra palabra, ese producto es una matriz donde todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son cero. Hay dos formas de construir esa matriz, o sea, dos procedimientos, digamos, que lo vamos a ver ahora. No me hace falta algo más por mencionar. Ok, esa matriz, vamos a ver. En el problema, cuando decimos la transformación de coordenadas modales, pues tenemos phi transpuesta, m phi dijimos que si lo modo tan normalizada con respecto a la masa, esa matriz es identidad. Vamos a asumir ahora que ese producto es diagonal. Vamos a llamarle C1 estrellita, diagonal CN estrellita. Eso es 0, 0. Vamos a ver cómo construir C de manera que ese producto sea diagonal. Esta matriz es la matriz con las frecuencias naturales, omega al cuadrado. Y eso simplemente es esa matriz por el vector de fuerza, F de T. Si la matriz de amortiguamiento hace que ese producto sea diagonal, entonces para cada ecuación tenemos lo siguiente: NJ, aceleración, más por la velocidad, más omega J al cuadrado, N J de T es igual, estoy simplemente escribiendo la fila J de ese sistema de ecuaciones. Entonces eso es phi J transpuesta F de T. Esa ecuación para cada J es una ecuación escalar. Escalar para cada J. En otra palabra, ya esa ecuación la sabemos resolver. Simplemente utilizamos la integral de Duhamel. Integral de Duhamel. En otra palabra, ese problema es exactamente cuando teníamos sistemas de un grado de libertad que se veían así.
esas dos ecuaciones son exactamente la misma. Incluso se pueden escribir de manera muy similar. O sea, si dividimos entre m esta ecuación, de dos lados, queda lo siguiente. Y vimos que C entre M es que es 2 xi, donde xi es la razón de amortiguamiento, por omega m. En otras palabras, vemos que esta ecuación es análoga a esta ecuación. O sea que este término se comporta como si fuera 2 xi j omega j, donde esta es la frecuencia de vibración del modo j y esa es la razón de amortiguamiento del modo j. O sea, ahora tenemos una razón de amortiguamiento para cada modo. O sea, de la misma forma en que tenemos una frecuencia de vibración para cada modo, tenemos también una razón de amortiguamiento para cada modo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver cómo construir esa matriz de amortiguamiento de manera que tengamos una razón de amortiguamiento que queremos en los diferentes modos. Y de nuevo, la razón para lidiar con razón de amortiguamiento es simplemente por conveniencia. Que es mucho más fácil acuérdense que la razón de amortiguamiento, al no tener unidades, o sea, ser una cantidad adimensional y estar restringida entre 0 y 1, es mucho más fácil trabajar con la razón de amortiguamiento que con la constante de amortiguación directamente. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo construir la matriz de amortiguamiento. Vamos a ver dos procedimientos fundamentales. Uno es más general, como más adelante, pero que son los dos más comunes. El primero, que es probablemente uno de los más famosos, es cuando tenemos amortiguamiento de Rayleigh. Amortiguamiento de Rayleigh. O amortiguamiento proporcional. Amortiguamiento proporcional. Lo que hacemos en lo que consiste el amortiguamiento de Rayleigh es lo siguiente: es en escribir vamos a escribir la matriz de amortiguamiento, vamos a escribir C como la combinación de la matriz de masa y la matriz de rigidez, y le llamé como le llamé a los factores A0 y A1. Vamos a escribir C la matriz de amortiguamiento la vamos a escribir como A0M más A1K. O sea, esta es la matriz de masa escalada por un factor, o sea, ese es un escalar. Y la matriz de rigidez multiplicada por un escalar. En otras palabras, estos son escalares que vamos a seleccionar. Es casi trivial que si seleccionamos la matriz de amortiguamiento de esa manera, entonces va a cumplir con lo que queremos, ¿verdad? O sea, obviamente, phi transpuesta C phi va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a phi transpuesta A0 M phi más phi transpuesta A1 K phi. Como esto es una constante A0, ese A0 puede venir aquí adelante porque es una constante, entonces eso es A0 phi transpuesta M phi más A1 phi transpuesta K phi.
esta matriz es diagonal y esta matriz es diagonal. Por lo tanto, la suma de esas dos matrices, que es esta aquí, va a ser diagonal. Si los modos están normalizados con respecto a la masa, esta matriz es identidad y esta matriz es omega. Acuérdense que omega es diagonal con las frecuencias de vibración al cuadrado. En otra palabra, esta matriz tiene la siguiente forma: es A0, A0 más A1 omega 1 al cuadrado. Y la diagonal, o sea, el término J en la diagonal es A0 más A1 omega J al cuadrado. Y el término N es A0 más A1 omega N al cuadrado. Y obviamente es diagonal. Pero me queríamos. Entonces, esa matriz la podemos escribir de la siguiente manera. Un momento. Ok, exacto. Basado en la analogía que dijimos anteriormente, que tenemos la siguiente ecuación. Basado en esa analogía, donde este término venía de phi transpuesta c phi, dijimos que íbamos a escribir este término como 2 j omega j. O sea que esa matriz es igual. Ese término, vamos a poner aquí arriba. Ese término es igual a ¿qué? A 2 psi 1 omega 1. Ese término es 2 psi 2 omega 2. Y el último término le podemos llamar 2 psi n omega n. Lo que nos falta ahora es lo siguiente: seleccionar qué es A0 y qué es A1. En otra palabra, tenemos dos variables libres, tenemos A0 y A1. Como tenemos dos variables libres, lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos elegir A0 y A1 de manera que el amortiguamiento de dos de los modos sea un valor que queremos. O sea, podemos seleccionar, por ejemplo, si mira, yo quiero que el amortiguamiento del modo 1 y del modo 2 sea 5%. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar A0 y A1 de manera que el amortiguamiento de los primeros dos modos, o cualquiera dos modos que queramos, sea un valor que deseamos asignarle. Solo no podemos seleccionar dos, porque solamente tenemos dos parámetros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escribirlo aquí, de este lado. Vamos a decir, vamos a elegir dos modos a los cuales asignar amortiguamiento. Y los otros simplemente, vamos a ver lo que pasa. O sea, los otros van a tener un amortiguamiento, pero no vamos a tener control sobre el valor. Entonces, vamos a elegir, que le llame K y S. Vamos a elegir dos modos, le vamos a llamar por ejemplo modo K y modo S. K y S son dos modos, puede ser el primero y segundo modo, puede ser el primero y el quinto modo, si son X modos o N modos, puede ser el segundo y el cuarto modo, lo que sea, pero son dos modos, K y S. Entonces lo que queremos es asignar al modo K un amortiguamiento psi K y al modo S un amortiguamiento psi S, donde esos son valores que le queremos asignar. Por ejemplo, puede ser 2%, 5%, y este puede ser 3%, 1%, lo que queramos. Entonces, la idea es que vamos a seleccionar A0 y A1 de manera que podamos asignar esos dos valores, y los amortiguamientos de los otros modos simplemente van a ser lo que salga, esencialmente. Ustedes van a ver qué lo quiero decir con eso.
Simplemente, no es que los otros modos van a tener amortiguamiento, pero no vamos a tener control sobre cuál es el valor. O sea, vamos a tener una idea, o sea, vamos a saber cuáles son los valores, pero no lo podemos seleccionar. Es simplemente lo que sale esencialmente. Entonces, lo seleccionamos de la siguiente manera. A0, podemos escribir dos ecuaciones basadas en lo que acabo de borrar esencialmente. A0 más A1 omega k al cuadrado es igual a 2 omega k psi k, y A0 más A1 omega s al cuadrado es igual a 2 omega s psi s. Simplemente elegí dos entradas de la matriz que acabo de borrar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos modos, el k y s, por ejemplo. Conocemos omega k para ese modo. Conocemos omega s para ese modo. Vamos a asignar, o sea, vamos a asumir que conocemos psi k y psi s, porque lo vamos a asignar, o sea, eso puede ser 2%, por ejemplo, como 5%, lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esas dos ecuaciones para A0 y A1. Otra palabra, son dos ecuaciones y dos variables. Resolver para A0 y A1. Son dos ecuaciones, dos incógnitas, o sea, ustedes pueden hacer eso fácilmente. Si se resuelven esas ecuaciones, nos queda lo siguiente, que A0 es igual a 2 omega s al cuadrado, omega k, simplemente voy a escribir el resultado aquí. Psi k menos omega k al cuadrado, omega s, psi s, entre omega s al cuadrado menos omega k al cuadrado. Ese es el valor de A0. El valor de A1 es igual a 2 omega s, psi s menos omega k, psi k dividido entre omega s al cuadrado menos omega k al cuadrado. Lo pueden hacer ustedes mismos, o sea, son dos ecuaciones en A0 y A1, las resuelven y le quedan estas dos expresiones. Si A0 es 0, o sea, si seleccionamos A0 como 0, el amortiguamiento es proporcional a la rigidez. El amortiguamiento es proporcional a la rigidez solamente. Y si A1 es 0, es proporcional a la masa, solamente. Es fácil darse cuenta que, vamos a escribirlo aquí, teníamos A0 de identidad más A1 omega es igual a 2 omega 1 psi 1. Oh, igual a 2. Es fácil darse cuenta que vamos a ver, si A1 es 0, o sea, si ese término es 0, entonces el amortiguamiento es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Por qué? Porque nos va a quedar A0 por la matriz de identidad, pero la matriz de identidad son 1, 1, 1, 1, y aquí nos queda 2 omega 1 psi 1. En otras palabras, todos los amortiguamientos van a ser inversamente proporcionales. Por ejemplo, psi 1 va a ser igual a ¿qué? A A0 entre 2 omega 1. Todos los amortiguamientos van a ser inversamente proporcional a la frecuencia a la frecuencia de vibración de los modos. Eso es si A1 es 0. Y si A0 es 0, o sea, si ese término es 0, entonces nos va a quedar, por ejemplo, A1 omega 1 al cuadrado. En otras palabras, los modos no son inversos, sino directamente proporcionales.
A1 omega 1 entre 2. Si ese término es 0 y tenemos entonces amortiguamiento proporcional a la rigidez, lo que nos queda es que las razones de amortiguamiento son proporcionales a la frecuencia de vibración. En una son inversamente proporcional y en la otra son directamente proporcional. Entonces, el amortiguamiento proporcional es una combinación de amortiguamiento que son una combinación de una interacción de un término que es inversamente proporcional a la frecuencia y otro que es directamente proporcional a la frecuencia de vibración. La siguiente pregunta es la siguiente. Ya estamos terminando. Ya sabemos cómo asignar el amortiguamiento a dos modos. La pregunta es qué ocurre con los demás. O sea, mediante este valor de A0 y A1 podemos seleccionar el amortiguamiento del modo K y del modo S. Pero ¿qué ocurre con los demás modos? O sea, esos son dos modos solamente. O sea, puede ser que usted tenga un sistema con 10 modos, usted asigna 2. ¿Qué le pasa a los otros 8, por ejemplo? Entonces, una forma de saber qué es lo que ocurre es si graficamos esta relación que acabamos de encontrar. O sea, en otra palabra, vamos a graficar, o sea, la curva. Tenemos A0 más A1 omega J al cuadrado y de aquí se concluye que la razón de amortiguamiento J es A0, que es lo que acabamos de hacer allí. En otra palabra, un término que es inversamente proporcional a la frecuencia de vibración y otro que es directamente proporcional a la frecuencia de vibración. Basado en lo que acabamos de mencionar, la discusión de allí, si A0 es 0, o sea, si tenemos amortiguamiento proporcional a la rigidez, entonces la relación entre los modos, si A0 es 0, la relación entre la razón de amortiguamiento y la frecuencia de vibración es lineal. O sea, esa ecuación, sin este término, es una ecuación lineal, donde en el eje X tenemos omega J y en el eje Y tenemos psi J. Lineal. Esto es A0 igual a 0. Si A1 es igual a 0, la relación es inversamente proporcional, o sea que la ecuación tiene una forma así. Esto es A1 igual a 0. Eso quiere decir que una combinación de esos dos términos nos da una ecuación que se ve así. Esto es A0 y A1 diferente de 0. O sea, A0 está fijo, vamos a ponerle una estrellita. No una variable, sino que el valor está fijo y es diferente de 1. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que podemos elegir el valor de dos modos. Entonces, digamos que tenemos este gráfico, lo que nos permite es ver qué pasa con los demás modos. O sea, por ejemplo, la frecuencia de vibración, ¿qué ocurre con la frecuencia de vibración de los demás modos? Entonces, imagínense que tenemos 4 modos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí y otro aquí, qué sé yo. Esos son los 4 modos de vibración de una estructura. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que este modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Entonces, imagínense que seleccionamos el amortiguamiento de los modos 1 y 4, digamos, y lo seleccionamos en 5%. Eso quiere decir que el amortiguamiento de ese modo viene aquí, esa ordenada es 5%, o sea, 0.05. El amortiguamiento de ese modo es la misma ordenada, viene aquí, 0.05. Entonces, el amortiguamiento, por ejemplo, de esos dos modos va a ser menor a ese valor. Uno va a estar por aquí y el otro por aquí. Puede ser también que, por ejemplo, eso es una situación, pero, o sea, depende del problema particular. Puede ser que, por ejemplo,
que el modo, en este caso, el amortiguamiento del modo 2 y 3 es menor que ese 5% que elegimos. Puede ser que el problema que tenemos a mano tenga la siguiente forma. Que el modo 1 esté por aquí, por ejemplo, el modo 1, el modo 2 esté por aquí, que el modo 3 está ahí, el modo 4 está ahí. Entonces que el modo 1 y 2, por ejemplo, lo seleccionamos como 5%, digamos, los primeros dos modos, 5%, 5%. Entonces en ese caso, el amortiguamiento de los modos 3 y 4 va a ser mayor que ese 5%. En otras palabras, podemos calcular el amortiguamiento de todos los modos usando esta ecuación, pero solamente podemos seleccionar el amortiguamiento de dos modos. Así que seleccionamos a 0 y a 1 usando esta dos ecuaciones. Entonces, ese es el primer modelo de amortiguamiento. Ese es el modelo de Rayleigh, o amortiguamiento proporcional, que nos permite elegir el amortiguamiento de dos modos. El que vamos a ver ahora es el amortiguamiento modal, que nos permite seleccionar el amortiguamiento de todos los modos. Es bien sencillo, más sencillo que el de Rayleigh, en realidad. Entonces vamos a poner aquí amortiguamiento modal. Amortiguamiento modal. Lo que queremos es que phi transpuesta C por phi sea una matriz que tiene esta característica: 2 omega 1 psi 1, 2 omega j psi j, diagonal 2 omega n psi n, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. A esta matriz le vamos a llamar, le llamé lo siguiente, le llamé psi mayúscula, esta letra del alfabeto griego, no sé por qué le llamé esa letra, pude haber elegido una un poco más amena. Vamos a llamarlo omega, va a ser un poco más fácil. Omega mayúscula. Entonces lo que queremos es que ahora es asignar la razón de amortiguamiento de todos los modos. Entonces eso es fácil. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa estructura ya tenemos toda la frecuencia de vibración. Asignamos todos los megaxil, por ejemplo podemos decir que esto es 0.02, 0.05, lo que queramos. Entonces ya conocemos esa matriz. Esa matriz ya la conocemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos los valores del psi, porque lo vamos a elegir. Entonces lo que queremos ahora es despejar a C de esta relación. Entonces C es simplemente phi transpuesta inversa por esa matriz omega y pues multiplicado por phi inversa. La matriz C que sale de ahí es basado en que estamos seleccionando el amortiguamiento de todos los modos, o sea, la razón de amortiguamiento de todos los modos. Y eso es lo que se conoce como amortiguamiento modal. En otras palabras, cuando si seleccionamos C de esa manera, ese producto va a ser esa matriz diagonal. Entonces, con cualquiera de esos dos modelos de amortiguamiento, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando hagamos ese producto, phi transpuesta C por phi, la matriz que nos va a quedar es diagonal. En otras palabras, volviendo al problema que estamos tratando de resolver, tenemos M más C más KU F de T, con condiciones iniciales U0 igual a U0, velocidad inicial igual a esto. Hacemos la transformación de coordenadas a coordenadas modales. ¿Qué nos queda? Phi transpuesta M phi nu, eta aceleración, perdón. Phi transpuesta C phi phi
transpuesta F. Esto es identidad. Esta matriz es diagonal. 2 omega 1 si 1, 2 omega n si n. Esta matriz es diagonal, tiene omega 1 al cuadrado hasta omega n al cuadrado. Las condiciones iniciales son fáciles, son simplemente, parece que U es igual a phi eta, o sea que eta 0 es igual a phi inversa U0, ese es el desplazamiento inicial. La velocidad inicial en coordenadas modales es eso. Entonces, esas son las condiciones iniciales para el problema en coordenadas modales. Esas ecuaciones ahora están desacopladas. En otras palabras, esas son n ecuaciones de la siguiente manera: n1, aceleración, más 2 omega 1, si 1, eso es una ecuación. La ecuación J de esas n ecuaciones tiene la siguiente forma. Y la ecuación n, o sea, dice que más está n de t más 2 omega n si n eta n más omega n igual a phi n transpuesta f de t. En otra palabra, estas son n ecuaciones escalares. Cada una de esas ecuaciones ya las sabemos resolver, porque esa es la ecuación de un sistema de un grado de libertad amortiguado, y sabemos cómo resolver eso usando la integral de Duhamel, si f de t está dado. O sea, podemos resolver cada una de esas ecuaciones y después recuperamos U. O sea, después que resolvemos cada una de las ecuaciones, resolver para todos los eta, cada una de esas ecuaciones, y después U de t es simplemente phi eta de t, que eso es igual a lo siguiente, eso es igual, eso es phi 1, phi 2, phi n por ejemplo, lo que me va a quedar es, por ejemplo, U1 de t, o sea, la primera entrada de ese vector es que es la primera fila por esa columna. Bueno, vamos a escribir esto primero con una sumatoria. Eso es la sumatoria de lo siguiente. Ok. Entonces, la sumatoria de phi j ok. Se multiplica allá. Eso viene aquí. Eso viene aquí. Eso es la sumatoria de ok, vamos a hacer individual, más fácil. El primero, por ejemplo, U1 de t es simplemente la primera fila por esa columna, o sea que es sumatoria. Fíjense que esto es phi, siempre me olvido cómo le llamo, phi, dijimos que el primer índice era el grado de libertad, o el modo, el grado de libertad, y el segundo el modo. Grado de libertad, modo. Grado de libertad, modo n. O sea que esa sumatoria de phi 1 j eta
J. Y eso es de J igual a 1 a N. Entonces, ese es el desplazamiento del grado de libertad 1. Es una combinación lineal de los eta que se encuentran resolviendo cada una de esas ecuaciones y los modos que ya todo el control. Pero esos son los modos normalizados con respecto a la matriz de masa, ya eso lo tenemos. Y estos se encuentran resolviendo esas ecuaciones. Ya son las del desplazamiento 1. De la misma manera, se puede encontrar el desplazamiento 2, el 3, etc. O simplemente se puede escribir como el producto de esa matriz y se escriben todos esos desplazamientos en ese vector y se hace ese producto. Y ya. De esa manera se obtiene el desplazamiento U. Acuérdense que es lo que queríamos encontrar. Queríamos encontrar U de T, el desplazamiento de todos los grados de libertad. Ya cuando usted tiene ese desplazamiento, ya se pueden calcular todas las demandas. Se puede encontrar el momento flector en la columna, el cortante en la columna, los desplazamientos relativos, y eso ustedes lo van a ver en la última tarea, la tarea 6. En otras palabras, ya cuando usted tiene la deformación, o sea, acuérdense que los grados de libertad describen la deformación de la estructura en todos los instantes del tiempo. Y eso es lo que nos da este vector. Este vector tiene los grados de libertad, nos da la configuración deformada, y de la configuración deformada sacamos todas las fuerzas internas que necesitamos para diseñar. Y cuando hagan la tarea 6, eso les va a quedar muy claro. Y ya. Ok, sí. Eso se puede escribir de esa manera. Esto es lo que me faltaba. En otra palabra, el desplazamiento en un tiempo dado es una combinación lineal de los modos multiplicado por las coordenadas modales. Coordenadas modales. En otra palabra, los modos son una base. Acuérdense que cuando te puedes expresar un vector como la combinación lineal de otros vectores, se dice que esos vectores son una base. Los modos de iteración son una base del espacio vectorial que describe todas las posibles configuraciones deformadas de la estructura. Y ya eso es todo por la clase de hoy.